Vamos a la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. 1 Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. Si ya la han buscado, vamos a leerlo todos juntos con una voz. Dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Hoy el título es Todos los que han nacido de Dios. Nosotros continuamente estamos escuchando la palabra con el libro de Jueces también. Y hoy compartimos con Jueces capítulo 15, versículo 14 al 20. En este capítulo y en el siguiente capítulo habla del personaje de Sansón. Muchos conocemos quién es Sansón, qué hizo Sansón, cómo llegó también a caer, y cómo Dios continuamente levanta a diferentes jueces en diferentes tiempos para presentarnos de quién de verdad necesitamos en nuestra vida, ¿no? En fin, todo hombre que exista en esta tierra, cosas heroicas o cosas buenas haga, no puede ser Cristo, en fin. Por eso a través del libro de Jueces no es solamente ver el error que el pueblo de Dios comete ante Dios, sino que tenemos que darnos cuenta qué mensaje quiere darnos Dios a través del libro de Jueces. Y el mensaje claro de los libros de Jueces, el libro de Jueces, ¿qué es? De que solamente Jesús, que es el Cristo, puede sacarnos del ciclo vicioso. Porque el ciclo vicioso que en el tiempo de los jueces no era físico, era espiritual. Por eso es que el único que nos puede sacar de ese ciclo vicioso espiritual es Cristo nada más. Por eso es que tenemos que tener el misterio para ganar sobre mí mismo. ¿A qué me refiero? En fin, nuestra circunstancia puede ser difícil. También, por las cosas de otras personas, traen dificultades. Pero cuando yo me derrumbo, todo esto empieza a afectarme, ¿no? Pero si yo no me derrumbo, ¿qué pasa? Aunque está en esa circunstancia, puedo ver el plan de Dios. Esa es la diferencia. Pero la única forma de que podamos ganar sobre mí mismo, en otras palabras, sobrepasar, vencer al mundo, como el título del día de hoy, son los que son nacidos de Dios. En otra palabra, en Cristo nada más podemos vencer al mundo y a nosotros mismos, ¿no? Si ustedes también ven el versículo 14 al 20, y le voy a compartir con este título, ¿no? Sansón en sí era un hombre fuerte y también trajo libertad al pueblo de Israel, derrotando a miles de soldados filisteos. Increíble, ¿no? Pero si usted ve, dice que agarró el hueso de un animal y con eso mató a 1000 soldados filisteos. Pero si usted ve en el libro de Números capítulo 19, versículo 11, si no me equivoco, Dios dice que no tengas ningún contacto con animales sucios. En otras palabras, en ese tiempo,
¿cómo se llama eso? ¿Qué era donkey en asno? Los asnos, la pata, si ven ustedes, es como el cerdo. Y para el pueblo de Israel eso era, para Dios, en el libro de Éxodo, Levíticos, eso era, no se puede hacer, pues. Entonces Sansón mató, agarró un asno y agarró el hueso, ¿no? Ya él estaba fuera de lo que Dios quería en la vida del pueblo de Israel. Pero él con su deseo propio agarró eso y hasta mató a miles de filisteos, ¿no? Y después de matar a miles de filisteos, confiesa y grita en Jacore. En Jacore significa la fuente del que clamó. Significa Dios, sacía mi sed, porque ya tenía mucha sed, dice. Después de haber ganado todos estos miles de soldados, tenía sed. Y entonces Sansón dice, en Jacore, así es así. Sacía mi sed, en otras palabras, con agua. Y Dios le da agua. Pero dice que esa agua no sació su sed. En fin, nuestros esfuerzos en nuestros propios deseos jamás saciará nuestra fe. Jamás saciará lo que Dios solamente puede saciar. Por eso es que, si ven el libro de Juan 4:14, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿no? El que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En otras palabras, a través de la vida de Sansón continuamente nos dice quién es el de fuentes de aguas vivas. Cristo. Pues ustedes cuando ven el libro de Jueces ahora tienen que verlo de diferente manera. No solamente que Sansón quedó tentado con la mujer y cayó. No. Cuando nosotros mismos también caemos en nuestros propios deseos, propios estándares, y con eso me esfuerzo, ¿qué pasa? En fin, también eso agarra mi tobillo. En fin. Y la vida de Sansón, en fin, vemos que antes lo veíamos como un héroe, pero en la verdad murió muy triste, ¿no? De una manera muy fea. Le sacaron los ojos y él mismo tuvo que jalar con la última fuerza que el Dios le dio, jaló los pilares y él murió también y la gente alrededor, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberíamos vivir nuestra vida de fe así? Siempre peleando, siempre batallando, siempre teniendo incredulidades, incluyéndome a mí, ¿no? Yo no deseo vivir toda mi vida así. De verdad, yo deseo que Dios obre a través de mi vida, al cual pelear no es vocabulario mío ya. Porque continuamente vemos en la palabra que Dios necesita pelear por nosotros. Y eso lo vemos continuamente en el libro de Éxodo, ¿no? Jehová delante de ti, Jehová detrás de ti, Jehová contigo, así. Peleando contigo, peleando por vosotros. Ya lo derrotó, dice así, ¿no? Entonces, la verdadera vida de fe, en fin, es Dios mostrarnos que la eficiencia humana es frustrante. ¿Cuántas veces nosotros quedamos frustrados en nuestra vida de fe, ¿no? ¿Es culpa nuestra o es qué es esto? ¿Por qué aunque oro, aunque me devociono, por qué quedo frustrado? En fin, ¿por qué? Porque Dios en su método es que siempre quiere mostrarnos que la eficiencia humana es frustración, en fin. En otras palabras, nuestros esfuerzos, en fin, traerán humanismo. Y en humanismo no puede haber frutos del Espíritu. Pero Dios lo permite, lo deja. Deja que el hombre haga lo que quiere. Haga lo que quiera, ¿no? Sansón pidió agua, Dios se lo dio, pero no le sació. Es lo mismo.
A veces decimos, Dios, yo lo voy a hacer para ti. Esta palabra muchas veces lo hacemos. Dios, si tú me das economía, yo para ti. Si Dios, tú me das salud, para ti. Entonces, quiero preguntarme a mí mismo también, ¿qué le falta a Dios para nosotros darle? Nada. Pero siempre estamos, Dios, si me das más dinero, más te doy. Y Dios no necesita dinero, ya tiene todo. Entonces, hay que cambiar para ti Dios, ¿a qué? Que ahora Dios, a través de mí, muestra tu cumplimiento de tu palabra. Esto es diferente. Esto es muy diferente. Espero que durante una semana nos demos cuenta de que la única manera de salir de este ciclo vicioso espiritual es Cristo nada más. Solamente Cristo. Esto no solamente es un clamor, no es un lema. Es lo que la escritura del Antiguo Testamento hasta hoy y hasta la eternidad es la respuesta. Por eso hay una persona que dijo así, del punto A al punto B, Dios no toma atajos. Pero si ustedes del punto A a punto B, si a usted le da un atajo o una señal de un atajo, ¿lo toma o no lo toma? Claro que sí, ¿cierto? Si yo le digo, Ubaldo, tú te vas para acá y para allá, punto A y B, pero hay un atajo para llegar más temprano. ¿Lo tomará o no la tomará? Claro que sí. Pero para Dios no hay atajos. ¿Por qué? Porque Dios no se limita por tiempo. Él transciende tiempo y espacio, ¿no? Él es alfa y omega, principio y fin. Entonces, a Él no le importa qué tan rápido lleguemos aquí. Porque en fin llegaremos en su tiempo. En fin, como esclavo, como cautiverio, colonizado, sea la organización mundial, estaremos ahí. Viendo el cumplimiento como esclavo o viendo el cumplimiento como testigo. Pero en fin estaremos ahí. Pero Dios siempre, si usted ve la escritura y la corriente, este tiempo, el proceso, y a eso le decimos ¿qué? El itinerario, ¿no? Lo permite ¿para qué? Para que en fin se cumpla las señales que Dios nos ha dejado atrás. La organización mundial. Roma. Pero comenzamos ¿con qué? Con las torres. Que tienen que ser levantadas definitivamente en nosotros. Una torre que jamás se derrumbará. Esa torre que siempre está despierta. Siempre está vigilándonos. Y ese es Dios Trino nada más. Porque humanamente nosotros tenemos que dormir, tenemos que descansar, tenemos que hacer nuestras cosas. Pero Dios no necesita dormir. Pero si Dios Trino ahora es su torre principal en su vida, el que vigila, el que cuida y el que protege su vida, entonces podemos tomar ese itinerario. Por eso le decimos el itinerario del pacto, porque Dios está junto conmigo. Por eso, vamos rapidito a la introducción. ¿Quién es el que vence? Pregúntense ustedes también. ¿Quién es el que vence? Estamos en una crisis, estamos en una angustia. ¿Pero quién es el que vence? En fin, ¿quién es el que vence? Hoy día muchas personas se esfuerzan por ser vencedores, ¿no? Nadie quiere ser perdedores. Desean tener el éxito en el mundo, superarse a sí mismo y liderar su generación. Quieren ser vencedores. Pero la palabra hoy nos dijo, todo el que es nacido de Dios, todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. En otras palabras, todas las personas que dicen que son vencedores secularmente, en fin, es mentira. No ha vencido nada.
Pues el mundo que debemos vencer no es solamente una sociedad, una circunstancia externa. Salí de una crisis. Eso no es vencer. La verdadera, la victoria verdadera de vencer es ganar esa batalla espiritual. Continuar en esa batalla espiritual. Porque detrás de todas las cosas hay una realidad espiritual. Pero no lo creemos, ¿no? Mucha gente dice en Latinoamérica, ¿cómo que la pobreza es espiritual? Es problema de la política. Es problema de la persona. Es problema de mi familia. No lo piensan como espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué en las Escrituras hablan del Dios Mamón? ¿Por qué? ¿Y por qué en las Escrituras hablas en Efesios 2 las autoridades, las potestades? Que tiene agarrado una cantidad de fortalezas. ¿Por qué habla eso de la palabra? Pues tenemos que entender que todas las cosas hay una realidad espiritual. Por eso es que el reino de Satanás tiene que ser derrumbado primero. Así es que la incredulidad de nuestro interior empieza a ser sacada también. Primero, los que han nacido de Dios vencen al mundo y a sí mismo. Vencen al mundo y a sí mismo. 1 Juan 5:4. Recuerden, Sansón fue un hombre llamado por Dios, logró victorias externas contra los filisteos. ¿Cuántas veces ustedes han ganado una victoria externa? No se aferren a eso. Eso puede cambiar. Pero en fin, aunque tuvo una victoria externa muy fabulosa, 1000 filisteos y una gran fortaleza, fracasó en su batalla contra sí mismo. ¿Y cuál fue ese fracaso? No pensó que la llenura del Espíritu Santo era todo. No pensó que la llenura del Espíritu Santo era suficiente. Por eso a veces cuando no tengo nada que orar, lo único que oro es, Dios, ya lléname del Espíritu Santo. Dame la llenura. Pero a veces después de orar eso, ¿cómo se sienten ustedes? Parece que no oré, ¿no? Pero eso es suficiente. Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos hasta lo último en la tierra. Él no dijo, recibe esto, recibe esto, recibe esto, recibe esto y me seréis testigo. Recibiréis poder cuando he venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Y por qué Sansón fracasó la batalla contra sí mismo? Porque su discernimiento espiritual no estaba. A esto le digo, cuando no recibimos la guía del Espíritu Santo, empezamos a pensar que son respuesta de Dios, pero no son. Tercero, su estándar de vida no era la palabra, sino sus emociones y deseos. Hoy Ubaldo oró, ¿no? Que no sean nuestras emociones que nos conlleve a una oración. Que no sea un deseo nuestro que nos conlleve a una oración, sino que la palabra sea la oración. Cuando hace tiempo, cuando nosotros hacíamos el aposento alto con las chicas, ¿no? Bianca y Estrellita, ¿no? Cuando decíamos, ora con la palabra, no entendían la verdad. ¿Qué es orar con la palabra? ¿Es agarrar el versículo bíblico y orarlo? ¿O qué significa eso? Y creo que lo hemos dicho muchas veces y todo esto, ¿no? Pero creo que en fin entendieron, ¿no? ¿Qué es orar con la palabra? ¿No? Pero es que en Latinoamérica es muy difícil entender eso. Orar con la palabra, ¿qué significa eso? Para mí, orar con la palabra es, en fin, aférrate a lo que Dios quiere primero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Darte cosas. Ya Él dijo, ya te le fue dado a ti todo, como hijo.
El Hijo hereda todo, ¿no? Ya fue dado todo tuyo, ahora disfrútalo. Pero para disfrutar de esto necesitas orar en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Pero por qué en el nombre de Jesús? Porque Él es el Cristo. Ese es orar con las palabras, ¿no? Por eso en Latinoamérica también tenemos que comenzar a orar con la palabra. A orar con la palabra. Y para que se entienda también, hay que también explicar qué es orar con la palabra también, ¿no? Porque Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Emociones, deseos, todo eso es concorde a qué? A la carne. A la carne, en fin. Y Pablo en 1 Corintios 15:31 dijo, todos los días muero. Todos los días muero. Cada día muero, dice así. Segundo, los que han nacido de Dios están llenos de Cristo. ¿A qué me refiero acá también? Nuestra salvación no es 99.9%. Nuestra salvación es completamente, 100%. Pero el problema es que mucha gente vive la vida de fe así. Entonces yo tengo que suplir 0.1%. 0.1%. Entonces cuando digo esto, yo estoy negando las obras y la plenidad de su cumplimiento de Cristo. En fin, si creo en esto. Pero si creemos que de verdad con Cristo, 100%, el problema de mi vida ha sido terminado, entonces sabemos que es la gracia. Sí, mucho debate de esto, ¿no? Que si 100% salvo, si tienes que hacer tus obras para suplir esa santidad. Hay mucho debate de eso. Pero seamos un poquito más a la perspectiva de Dios. Si Dios envió a su Hijo unigénito para morir para nosotros, entonces, ¿qué necesidad hay de nosotros de hacer algo? Es lo que yo me pregunto a veces. El hombre salvo necesita tener una ética y moral básica, buena, responsable. Eso es obvio, ¿cierto? Es obvio. Yo no puedo estar viviendo de manera irresponsable siendo cristiano, ¿no? Porque usted tiene que saber que el nombre de cristiano se le fue dado no en tiempo de paz, sino en persecuciones. Cuando de verdad veían a los cristianos si eres verdadero o no. Entonces, la vida que tenían ellos era representante a lo que se le ponían a ellos, cristianos. Por eso la vida del cristiano, en fin, tiene que ser sana. Tiene que ser sana. Tiene que mostrarse sana. Pero cuando hay otra denominación que para mantenerse santos se alejan del mundo secular, y viven una vida muy como rural, pues, muy del exterior, pues no tienen ni luz, tienen velas todavía. Entonces todos nosotros tenemos que ir a la selva y vivir así, pues, porque el deseo de Dios es que vivamos santo. ¿Qué piensan? Esa es la respuesta. Vamos para la selva, pues. Pero si yo voy a la selva y hay gente todavía pecando, porque no conocen a Dios. Entonces ahí no está esa respuesta, ¿no? Que nos alejemos del mundo secular. El corazón del hombre dice que es engañoso. Cambia día para el otro. A donde vayas, el corazón no cambia. Es el mismo corazón que tengas aquí que vayas allá. Por eso, ¿por qué digo esto? Porque el que ha nacido de Dios, Cristo, ahora conquista sobre esa vida. Cuando digo conquista, significa que Él
es el que se hace responsable en fin de su vida. En fin. Por eso ustedes, dice, recuerden, Colosenses capítulo 2, 9 al 10, Colosenses 2, 9 al 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Dice completos en él, no incompleto, no 99.9%. ¿Ustedes no han vivido eso? Que en la computadora, hace tiempo, ¿no? Cuando teníamos la computadora grande, de que era una caja, pasar un documento a otro, un documento era un lío. Y nosotros veíamos el porcentaje, 99%, y se quedaba ahí. Usted sabrá mejor, ¿no? Yo viví ese tiempo, tal vez Ari también sepa, ¿no? Y del 99 no pasa. Y de la nada sale un error. Y usted va a la carpeta y no hay nada. Y esperé 2 horas para que llegara al 99%. Y yo no sé por qué no llegó al 100%. Y entonces reviso, es que no tenía espacio. Eso es incompleto. Aunque llegó al 99%, si no llega ni al 1%, si no llega al 100%, no existe ese documento ahí. Tal vez un ejemplo muy seca, pero cuando Cristo nos salvó, nos selló con su Espíritu Santo. Nos sacó completamente de la ley del pecado y de la muerte. Ya no vivimos en nuestros delitos y pecados. Vivimos ahora ¿en qué? En Él. Nueva vida, nuevo ser, ¿no? Imagínense si la salvación de Cristo fuera como el documento que le acaba de decir, transferir el 99% y me doy cuenta que no soy salvo, porque yo no soy capaz de ser salvo. Usted no tiene ninguna capacidad, no se merece ser salvo, ¿no? Porque nosotros nacimos pecadores. No merecemos la salvación, en la verdad. Pero dice, por cuanto Dios amó a este mundo. Este mundo no significa que amó el pecado, amó al pecador. Por eso envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para estar junto con nosotros. Por eso Dios, lo que Él hizo en el comienzo, que fue crearnos a su imagen, no lo puede derrogar. Por eso es que Dios es fiel, eso es lo que decimos. Porque lo que Él prometió en el principio, lo cumple al final. Y eso lo cumplió a través de ¿quién? A través de Cristo. Por eso es que toda persona necesita de ¿quién? De Cristo. Por eso es que decimos solo Cristo. Último, los que han nacido de Dios son usados para salvar su generación. Para salvar su generación. Rápidamente tenemos que salir de ese ciclo espiritual de fracaso, ¿no? Recuerden eso. Hay un ciclo espiritual que siempre está dándome fracaso. Pero estas cosas son difíciles de aceptar. ¿Por qué? Porque yo mismo lo levanté. Si yo le digo a ustedes, ok, gánate este montón de dinero durante esta semana, yo te voy a dar ese trabajo. Y lo cumpliste, en 6 meses lo cumpliste. Y te digo, ese dinero, bótalo. ¿Lo vas a botar? No. Si yo me esforcé por 6 meses, tú me lo diste, el trabajo para que me esforce, y ahora quieres que lo bote. Ay, jamás. Estos ciclos viciosos espirituales, yo mismo lo he levantado. Y se han vuelto torres fuertes en mí. Entonces, por eso es muy difícil de romperlo. Por eso, la única manera de romper ese ciclo vicioso espiritual, esa torre fuerte que Satanás ha puesto en nosotros es solamente con ¿qué? Nuevamente digo, con solo Cristo. No con mi fuerza, ¿no? No que ore 3 horas, eso se va. Cristo tiene que ser ahora ¿qué? El dueño de mi vida, completamente. Y que el reino de Dios ahora sea mi respaldo. Que este mundo secular no sea el respaldo mío. Que no decida mi futuro este respaldo de este mundo secular.
En Antito estaba hablando con un joven, ¿no? Le dije eso. ¿Cómo vas a dejar que un oficio secular decida tu futuro? Pero estamos siendo engañados continuamente. ¿Ustedes quiénes son? Real sacerdocio, embajadores de Cristo. Por eso es que reciban un poder nada más, la llenura del Espíritu Santo. Pues solo Cristo es la solución completa. Tienes que nacer de nuevo. Una vida totalmente rendida a Cristo. 2 Corintios 5:17, ¿no? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ustedes son nueva criatura, pero quieren ponerse otra ropa del antiguo yo. Yo tengo mucho saco, ¿no? Y tengo todavía el saco que hace 8 años yo tenía. Y esa ropa ya no me queda. Imagínense, yo ponerme esa ropa y vengo a la iglesia. ¿Cómo la gente me va a ver? Esa ropa no le queda. ¿Por qué se la puso? Pero yo digo, no, pero es que esto lo usé hace 8 años atrás. Son recuerdos míos, así que me lo voy a poner. Y ni me cierra. Ni puedo levantar mi mano. Pero así estamos viviendo la vida de fe también. Las cosas del pasado son plataforma, eso sí. Pero no podemos agarrarnos a eso como si fuera respuesta. Usted tiene que aferrarse a Cristo, al cual dio esa renovación hasta ahora. No agarrarme a lo que ya fue ese resultado. El resultado cambia todos los días. Por eso, la conclusión de hoy. Pregúntense, ¿usted ha nacido de Dios? Si lo es, usted ha vencido al mundo. Y esto es la fe. Esto no es solamente para darle aliento o darle palabras de fuerzas. Esa es su identidad. Si es su identidad, ¿por qué no la aferran? ¿Por qué no la disfrutan? Por eso estuve hablando con Waldo y estuve orando, ¿no? Cada semana, más probable esta semana, mensajes, y la otra semana estoy pensando compartir mensajes, pero para el campo de las adicciones. Y específicamente el campo de las drogas también. Porque en Latinoamérica hay mucho ministerio sobre este campo de las adicciones y hay mucho campo de eso. Pero no solamente en Latinoamérica, en Corea ahora es mucho, demasiado. Y la adicción no solamente es la droga, no es mucha otra cosa, ¿no? Entonces la otra semana estaremos compartiendo mensajes de acuerdo al campo de las adicciones. Los mensajes son más cortos, así que espero que puedan orar también para ese tiempo y también intercalando las semanas con los mensajes dominical, ¿no? Del culto también. Oremos. Dios, muchas gracias, dando la llenura del Espíritu Santo. Sabemos que con nuestras propias fuerzas jamás podemos salir de nuestro ciclo vicioso espiritual. Sabemos que ese ciclo vicioso espiritual son deseos nuestros, son emociones nuestras, al cual conlleva a la idolatría y conlleva a la incredulidad. Dios, para tú sacarnos de aquí, has enviado a Cristo. Entonces, hoy queremos concluir y decir y confesar nuestra fe, que solo Cristo es la única solución completa para nuestras vidas. También te agradecemos porque nos permites darte el culto, la adoración y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo, para que podamos ser levantados y también fortalecidos
en la fe. Recuerda a todos los que están escuchando online y los que están esparcidos. Dale la guía del Espíritu Santo. Concédele la llenura del Espíritu Santo para que se puedan levantarse como testigos en sus campos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas. Por el amor infinito de nuestro Padre Dios. La guía, la morada y la llenura del Espíritu Santo sea sobre todos los obreros, también el campo, habla hispana, y de los que están esparcidos escuchando online, que se puedan aferrar completamente, no con sus propias fuerzas, sino con la gracia que tú nos has dado a través de tu Hijo, sea para siempre juntos con ellos eternamente. Amén. Muchas gracias.